Esto me ocurrió hace apenas unas semanas, y aunque quisiera creer que todo terminó, sinceramente siento que aún no ha acabado. Vivo en las afueras de una zona suburbana, rodeada de naturaleza. Hay muchos árboles, animales salvajes y pequeños bosques cerca de mi casa. Detrás de nuestra propiedad existe una zona boscosa que siempre he recorrido para correr y entrenar. Pero hay algo extraño en ese lugar. Al otro lado del bosque hay una enorme extensión de agua rodeada por una cerca alta con alambre de púas. Está llena de letreros que dicen propiedad del gobierno y prohibido el paso. Siempre asumí que era algún tipo de reservorio, pero hay un detalle muy raro. No aparece en Google Maps ni en Apple Maps. Durante años mis hermanos y yo intentamos averiguar qué era realmente ese lugar, pero nunca encontramos ninguna información. Como formo parte del equipo de campo traviesa de mi escuela, suelo correr por un circuito que atraviesa ese bosque y pasa junto al misterioso cuerpo de agua. El día en que todo comenzó, mientras regresaba de correr, juraría haber escuchado algo moviéndose detrás de mí entre los árboles. Pensé que era algún animal y no le di importancia. Esa noche ocurrió algo mucho más inquietante. Era verano y tenía la ventana abierta, como siempre. Afuera se había desatado una tormenta impresionante. La lluvia golpeaba con fuerza y los truenos iluminaban el cielo. Mientras me quedaba dormido, escuché algo que no pertenecía a la tormenta. Era un llanto, suave, débil, pero claramente humano. Al principio pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, cuanto más escuchaba, más evidente se volvía que el sonido provenía justo debajo de mi ventana. Entonces escuché una voz femenina. ¿Puedes ayudarme? Tengo frío. El miedo desapareció y fue reemplazado por pura adrenalina. Salté de la cama, corrí hacia la puerta principal y salí bajo la lluvia torrencial. Estaba empapado en cuestión de segundos. Cuando doblé la esquina de la casa la vi. Una mujer vestida de blanco estaba agachada justo debajo de mi ventana. Parecía llevar un camisón o algún tipo de vestido largo. Me acerqué con cautela. ¿Necesita ayuda?, pregunté. Y entonces todo cambió. La mujer levantó la cabeza. En cuanto me vio, se puso de pie de un salto y corrió directamente hacia mí. No parecía una persona cansada ni asustada. Parecía un depredador. Me preparé para el impacto, pero justo cuando estaba a punto de alcanzarme, cambió de dirección y salió corriendo hacia el bosque. Descalza, bajo la lluvia, a una velocidad imposible. Desapareció en la oscuridad. Regresé a casa temblando y desperté a mi padre. Revisamos puertas y ventanas, asegurándonos de que todo estuviera cerrado. Pasamos el resto de la noche intentando convencernos de que probablemente se trataba de una persona sin hogar o alguien con problemas mentales. Pero estábamos equivocados. Una semana después salí a correr nuevamente. Mientras pasaba junto a la cerca del reservorio, miré hacia el agua y la vi, sentada en la orilla, con los pies dentro del agua. La misma mujer. Sentí que la sangre se me congelaba. No entendía cómo había entrado allí. La cerca mide más de 3 metros de altura y está cubierta con alambre de púas. No hay agujeros, no hay entradas visibles, nada. Debía hacer algún ruido porque ella giró lentamente la cabeza y me vio. En cuanto nuestras miradas se cruzaron, se puso de pie. Entonces comenzó a correr hacia la cerca, no hacia otro lugar, hacia mí. Cuando llegó al alambre, presionó su rostro contra la malla metálica y sonrió. Era la sonrisa más perturbadora que he visto en mi vida. No parecía humana, no parecía natural. Retrocedí varios pasos y grité, «Voy a llamar a la policía». Su expresión cambió de inmediato. Se giró, corrió hacia el agua y se lanzó dentro, desapareciendo entre las olas. Llamé al 911 de inmediato. Los oficiales llegaron poco después y tomaron mi declaración. Registraron la zona, pero no encontraron a nadie. Desde entonces no la he vuelto a ver, pero algo sigue ocurriendo. Por las noches escucho movimientos fuera de mi ventana, pasos, crujidos,
pequeños sonidos que parecen indicar que alguien camina alrededor de mi casa. Ya casi no salgo a correr. No quiero volver a encontrarme con ella. Y aunque intento convencerme de que simplemente se trata de una mujer con problemas mentales que me siguió hasta mi casa, hay una pregunta que sigue atormentándome. ¿Cómo logró entrar en aquel reservorio? Mi hermana y yo hemos pasado horas buscando alguna entrada. No existe ninguna. Mi primo Nick está convencido de que el gobierno oculta algo relacionado con ese lugar. Yo creo que eso es una locura. Pero una cosa sí sé. Nunca me había sentido tan inseguro dentro de mi propia casa. Soy un hombre de mediana edad atrapado en un matrimonio que prácticamente ha fracasado. Mi esposa y yo discutimos constantemente. Aquella noche tuvimos otra pelea más. Ni siquiera recuerdo el motivo exacto. Molesto y frustrado, salí de casa. Normalmente me hospedaba en un hotel cuando necesitaba despejarme, pero esta vez quería desaparecer por completo. Entonces recordé una propiedad abandonada que poseo en medio de la nada. La propiedad era una enorme estructura de concreto que había comprado años atrás. Nadie vivía allí, nadie la visitaba, y estaba lo suficientemente lejos como para que mi esposa jamás pensara buscarme. Conduje unos 20 minutos por carreteras desiertas hasta llegar al lugar. Mientras avanzaba, una tormenta comenzaba a formarse en el horizonte. Apenas llegué, las primeras gotas comenzaron a caer. Entré al edificio usando una llave de repuesto escondida en el exterior. Poco después, la tormenta explotó con toda su fuerza. La lluvia golpeaba el techo metálico con tanta intensidad que parecía una avalancha de piedras. Me instalé en una vieja oficina ubicada en el segundo piso. Por primera vez en semanas sentí tranquilidad. Justo cuando comenzaba a quedarme dormido, un fuerte estruendo me despertó. Cristal rompiéndose. Me incorporé de golpe. El sonido había venido desde alguna parte de la planta baja. Tomé un rifle de caza que guardaba en una habitación cercana y bajé lentamente las escaleras. Recorrí cada habitación, revisé cada rincón. Finalmente encontré una ventana rota. Había vidrio esparcido por el suelo, pero no había nadie. Y el agujero era demasiado pequeño para que una persona hubiera entrado. Aún así, la sensación de que algo andaba mal no desapareció. Volví a subir, intenté dormir. Quizás una hora después escuché algo, pasos, lentos, cuidadosos. Como si alguien estuviera caminando por la planta baja intentando no ser descubierto. Tomé el rifle nuevamente y esperé. Los pasos se detuvieron. Volví a registrar todo el edificio. No encontré a nadie. Incluso salí bajo la lluvia para inspeccionar los alrededores. No había vehículos, no había huellas, no había señales de presencia humana. Comencé a pensar que quizá estaba imaginando cosas. Regresé al segundo piso. Intenté convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Entonces escuché algo peor, un sonido pesado, como si alguien estuviera arrastrando muebles sobre el concreto. Era imposible confundirlo. No eran pasos, no era la tormenta, era algo enorme moviéndose abajo. Furioso, bajé las escaleras. Encendí todas las luces. Grité que estaba armado. Grité que defendería mi propiedad. Mi voz resonó por todo el edificio. Esperé una respuesta. No llegó ninguna. No había nadie. Nada parecía haberse movido. Y entonces ocurrió algo extraño. No vi ninguna figura. No escuché ninguna voz. Pero de repente sentí un miedo indescriptible. Fue como si una ola de hielo recorriera todo mi cuerpo. Todos mis instintos comenzaron a gritarme una sola cosa: sal de aquí. No era paranoia, no era imaginación, que era una sensación primitiva de peligro. Sin perder tiempo, subí corriendo, recogí mis pertenencias, guardé el rifle, apagué las luces, salí del edificio, lo cerré con llave. Y conduje de regreso a casa bajo la tormenta. No me importó la lluvia, no me importó la oscuridad, solo quería alejarme de aquel lugar. Han pasado varios días desde entonces. Todavía no sé qué ocurrió aquella noche. Quizá realmente había alguien escondido dentro del edificio. Quizá mi mente me jugó una mala pasada. O quizá existe una tercera explicación.
Una explicación que prefiero no considerar, porque si realmente había algo allí, algo que no era humano, entonces escapar de aquel lugar pudo haber sido la mejor decisión de toda mi vida. Mi nombre es Jason y vivo en una zona rural donde tienes que conducir al menos media hora para encontrar algo interesante. Hace 3 semanas, mi amigo Leo y yo asistimos a una fiesta en un pueblo cercano. No era una gran celebración. Solo un grupo de personas reunidas en un patio trasero, jugando beer pong, escuchando música y pasando el rato. Yo era el conductor designado, así que apenas había tomado una cerveza durante toda la noche. Leo, por otro lado, estaba completamente borracho. Salimos alrededor de la 1 de la madrugada. Mientras conducíamos de regreso, la lluvia comenzó a caer cada vez con más fuerza. Lo que había empezado como una llovizna se convirtió en un auténtico diluvio. La visibilidad era terrible. Apenas podía ver unos metros delante del coche. Leo no dejaba de quejarse. Primero criticó mi forma de conducir, luego la música, y finalmente empezó a insistir en que necesitaba ir al baño urgentemente. Después de varios minutos escuchándolo quejarse, decidí detenerme. Aparqué en un tramo solitario de carretera. No había casas, no había farolas, no había absolutamente nada, solo campos agrícolas a ambos lados del camino. Leo salió tambaleándose del coche y desapareció entre la oscuridad y la lluvia. Recordé que tenía un paraguas en el asiento trasero. Decidí aprovechar la parada y también bajé del vehículo. Mientras estaba de pie cerca del borde del campo, escuché algo, un movimiento, un ruido extraño cerca del coche. Miré hacia atrás, no vi nada. Pensé que probablemente era el viento o la lluvia. Regresé al coche, pero Leo no estaba allí. Esperé varios minutos, 5, 10, nada. Empecé a enfadarme. Entonces vi movimiento por el espejo lateral. Leo venía corriendo hacia el coche. Leo abrió la puerta y gritó: «¡Conduce! ¡Conduce ahora mismo!». Arranqué de inmediato. Mientras avanzábamos, comenzó a contarme lo sucedido. Mientras hacía sus necesidades en el campo, vio una figura que creyó que era yo. La persona caminaba hacia el interior del cultivo. Pensando que yo le estaba jugando una broma, decidió seguirla. Leo siguió a la figura durante varios minutos. Finalmente la persona se giró y entonces se dio cuenta de algo aterrador. No era yo, era un desconocido. No pudo distinguir su rostro debido a la oscuridad y la lluvia, pero sabía que era alguien más. Y entonces echó a correr. Antes de que Leo terminara su historia, sentí que el coche comenzaba a desviarse hacia un lado. Habíamos pinchado un neumático. Me vi obligado a detenerme. Nos encontrábamos aproximadamente a medio kilómetro del lugar donde habíamos parado originalmente. Bajé para revisar el daño y entonces vi algo que me heló la sangre. Incrustado profundamente en el costado del neumático había un destornillador. No era un accidente. Alguien había perforado deliberadamente la rueda. Leo empezó a entrar en pánico. Yo también estaba asustado, pero necesitábamos cambiar la rueda cuanto antes. La lluvia caía con fuerza mientras trabajábamos apresuradamente. Cada segundo sentía que alguien nos observaba desde la oscuridad. Justo cuando terminaba de ajustar las tuercas del neumático de repuesto, escuchamos algo, un grito. Era claramente la voz de una mujer. Venía desde algún lugar detrás de nosotros. El sonido atravesó la tormenta. Arrojé las herramientas al maletero. Abandoné el neumático pinchado. Subí al coche y aceleré. Leo intentó detenerme. Decía que alguien necesitaba ayuda, que debíamos regresar, pero yo me negué. Algo dentro de mí me decía que debíamos alejarnos inmediatamente. Mientras conducíamos, Leo llamó al 911, explicó nuestra ubicación y describió lo sucedido. Sin embargo, ninguno de los dos estaba dispuesto a volver, no después de descubrir que alguien había saboteado el coche. Cuando llegamos a mi casa, permanecimos sentados en el coche durante un largo rato. Leo estaba convencido de que una mujer estaba siendo atacada. Creía que la habíamos abandonado. Yo no estaba tan seguro. Algo no encajaba.
Le expliqué mi teoría. Si alguien estaba siendo perseguido, ¿por qué perforar el neumático de unos desconocidos? Eso no tenía sentido. Además, si la mujer realmente necesitaba ayuda, habría gritado cuando nos detuvimos por primera vez. ¿Por qué esperar hasta que intentábamos marcharnos? Mientras hablábamos, empecé a pensar que el grito podía haber sido una trampa. Quizá había varias personas involucradas. Quizá intentaban obligarnos a salir del coche. Pero incluso esa teoría sonaba absurda. ¿Quién organizaría algo así en medio de la nada bajo una tormenta torrencial? A la mañana siguiente llamé a la policía. Los agentes me informaron que habían registrado toda la zona. No encontraron a ninguna mujer. No encontraron al hombre que Leo había visto. Y tampoco encontraron el neumático que habíamos dejado atrás. Días después, Leo propuso otra posibilidad. Quizá la mujer había sido quien perforó nuestro neumático. Tal vez intentaba llamar nuestra atención. Tal vez estaba intentando escapar de alguien. Pero si era así, ¿por qué no pedir ayuda directamente? Hasta hoy sigo sin saber qué ocurrió aquella noche. No sé quién era la figura que Leo vio entre los campos. No sé quién perforó mi neumático. No sé de quién era aquel grito. Y hay una pregunta que me atormenta más que cualquier otra. ¿Y si realmente había alguien pidiendo ayuda? Porque si Leo tiene razón, y si aquella mujer estaba en peligro, entonces quizá la abandoné a su suerte en medio de la tormenta.